Hermanos y amigos, qué bendición poderles saludar de nuevo y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En programas anteriores estuve hablando acerca de la importancia o la necesidad de una renovación de la iglesia. Y he hablado ya en 3 programas al respecto. Primeramente, hablé acerca de las cosas que dice Romanos 12, versículo 2. Que dice: no adopten las costumbres de este mundo, y hablamos de eso. Luego en el programa anterior estuve hablando acerca del proceso que debemos nosotros iniciar por medio de una revelación progresiva, la cual nos lleva a una renovación espiritual o renovación de la mente, y hoy quiero hablar acerca del resultado de eso, que es la transformación. Voy a leer de nuevo el versículo de Romanos 12:2 que nos dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo, la tercera parte, dice que transfórmense por medio de la renovación de la mente. Así que la renovación de la mente nos lleva a una transformación. Y como también mencioné en un programa anterior, en la versión Dios habla hoy, dice: cambien su manera de pensar para poder cambiar su manera de actuar. Si cambiamos nuestra manera de pensar por medio de una renovación de la mente, el resultado va a ser una transformación. Pero uno se pregunta, ¿qué es transformación? Porque ¿a qué se refiere? Hoy se habla mucho de cambios, y una transformación es cambio. Para decirlo en otras palabras, transformación es una forma de actuar diferente, y podemos hablar en ese sentido de cambiar de forma. Pero esta palabra transformación tiene tres partes, digámoslo para hacerlo más sencillo, 3 partes. La primera es trans, y trans quiere decir cambiar de lugar. Cuando hablamos de transporte, es cambiar de lugar, de un sitio, de una ciudad a otra. Hay transporte. Hablamos de transatlántico, son barcos grandes que van de un lugar a otro a través de los mares. Y esa palabra trans es sencillamente ir más allá de, o ir de un lugar a otro. La segunda palabra que está ahí es forma. Transforma. La forma es el cambio o modelo que nosotros debemos darle a ese proceso, darle forma, darle cambio. Entonces es ir a dar un cambio de forma. Y en tercer lugar, cuando habla de acción, está hablando de una actividad. Entonces, al hablar de actividad o de una manifestación diferente, quiere decir, el resumen es transformación, es decir, cambio de lugar, cambio de forma y cambio de acción. Eso es una transformación. Se cambia el lugar, se cambia la forma y se cambia la acción. Transformación. Si nosotros entendemos eso y queremos que la iglesia tenga una transformación y la sociedad tenga una transformación, tenemos que pensar en cómo hacerlo. Y ahí es donde la palabra de Dios nos lleva a cambiar de mentalidad para nosotros poder entender cómo hacer esa transformación, ese cambio de forma y ese cambio de acción. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de una renovación de la iglesia, estamos hablando de algo que se necesita.
y de algo que la iglesia debe pensar, porque nosotros necesitamos cambios, y de esa transformación el primer cambio lo tenemos que producir nosotros como personas. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 8, y es un versículo bastante conocido, el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que el apóstol Pablo está hablando de que nosotros debemos tener una transformación para llegar a ser parecidos a la imagen de su Hijo, o ser como su Hijo, transformados a esa imagen. Cuando el apóstol habla, por ejemplo, acerca de los ministerios, en el capítulo 4 de Efesios, que habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también en el versículo 12 y 13 habla del propósito de esos ministerios, y es llegar dice que de nosotros debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a una fe perfecta y a una estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esa estatura es la que nos lleva a parecernos a su Hijo. Hay que crecer en estatura espiritual hasta llegar a ser como Cristo, a llevar la imagen de su Hijo. Pero eso se logra no a nivel colectivo, se logra a nivel personal. Y cada persona que quiere crecer y quiere llevar a ese conocimiento tiene que crecer hasta allá. El apóstol Pablo también nos habla en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, y dice que debemos ser transformados de gloria en gloria hasta tener la imagen de su Hijo. Transformados de gloria en gloria. Y estamos hablando de transformación. Así que si dice que somos transformados de gloria en gloria, quiere decir que es un crecimiento progresivo, una transformación progresiva hasta parecernos a su Hijo. De aquí pudiéramos hablar mucho, pero en síntesis es ser transformados a la imagen de su Hijo, creciendo de gloria en gloria hasta ser como Cristo es, la estatura de la plenitud de Cristo. Ojalá que Dios nos ayude a crecer en ese conocimiento, en ese desarrollo espiritual y en una renovación para ser transformados. El tiempo se me fue y tengo que despedirme, invitándoles para que estén conmigo en el próximo programa, porque vamos a seguir hablando de esta renovación. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.